Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la siguiente presentación. Ya sabéis que esto no se para nunca. Y esta presentación es la que posiblemente sea una de las mejores novelas negras que se van a presentar aquí este año. Su autor es Ulises Bértolo, que debuta en la Semana Negra. Es la primera vez que está aquí participando como autor, pero que ya tiene una trayectoria no muy larga, pero sí bastante enjundiosa. Ulises se dio a conocer cuando publicó en Amazon La sustancia invisible de los cielos, que era también una novela no exactamente negra, pero bueno, con ciertos componentes de novela negra. La novela arrasó en Amazon. Espasa se la publicó. Su siguiente novela, Ortodoxia, deambulaba por el lado oscuro del Camino de Santiago. Y ahora publica La Dama del Norte en Planeta, que es una novela que yo creo que podemos decir que es tu primera novela genuinamente negra, ¿no? La novela tiene además un entronque asturiano, porque cuenta la historia de Ana Garrido. Ana Garrido, no sé si os suena el nombre a los que estáis aquí. Fue una mujer con la mayor narcotraficante, digamos, de España, podríamos decir, y era asturiana, era de Degaña, ¿no? Entonces yo quería empezar esta conversación preguntándote cómo llegas tú a Ana Garrido, cómo conoces a Ana Garrido, cómo se te presenta la posibilidad de acceder a ella y en qué momento piensas o ves que ahí hay el germen de una novela. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Ana Garrido llega a mí por casualidad, como muchas veces nos ocurre a los autores. Alguien me habla de ella, me dice, hay una mujer que tiene una vida apasionante, podrías construir una novela con su vida sin ninguna duda. Yo al principio no estaba muy convencido porque no quería escribir una historia de narcotráfico, ¿vale? Más. Hay mucho escrito de narcotráfico, pero bueno, el tema es que es la mujer que recibe la condena por narcotráfico más severa de la historia de la Audiencia Nacional en España, 32 años de cárcel, que para un abogado es muy sorprendente en comparación con las condenas por delitos de sangre, ¿no? Que siempre uno piensa a lo mejor que deben ser más condenadas todavía. Y bueno, tengo la oportunidad de tener una conversación con ella. Recuerdo que bajé a Málaga en terreno abierto, en la calle Larios, ¿no? Por si había que salir corriendo. Yo no sabía a lo que me enfrentaba. Quizás sí que imaginaba más que me iba a encontrar con el estereotipo de narcotraficante, una mujer enigmática, con gafas de sol, guardaespaldas. Y me encontré pues una mujer normal, como la vecina del quinto de cualquiera, ¿no? Estaba hablando con Carmen Posadas, con su licencia para espiar. Decía que en el libro al final tiene una entrevista con una espía y cuando queda con ella en un lugar público empieza a mirar alrededor y no sabe dónde está y dice, pues serías la última persona que pensaría que serías la espía. Dice, coño, porque soy buena espía, ¿no? Lo lógico es que no se me perciba. Pues a ella tampoco ni físicamente en su aspecto, ni cuando empiezo a hablar con ella detecto una mujer que haya tenido esta capacidad de liderar un cártel colombiano de la droga con vocación de convertirse en el más importante de Europa, ¿no? Hay que tener en cuenta que el alijo que se incauta es un alijo que es el segundo alijo más grande de la historia del narcotráfico, solo superado en aquel momento por un alijo en Estados Unidos, que es palabras mayores. Estamos hablando de miles de kilos, hablamos de 14.000 kilos de cocaína en dos entregas. Entonces, yo cuando la conozco no tenía claro que quería escribir la historia. Esta es la realidad. Y me encuentro una mujer con una mirada como muy autoritaria, muy acostumbrada a mandar. Entonces ella quería ser la que marcase las reglas de la novela, ¿no? Yo le dije, no, mira, la novela es mía. Yo voy a basar una historia en tu vida. Pero para basar una historia en tu vida tengo que emocionarme. Y eso significa que te quites ese muro, entrar en el lado humano, conocer el lado humano y contarlo desde ahí, porque mi idea sería, en todo caso, contarlo en primera persona, yo colocándome en la piel de una mujer, colocándome en la piel del personaje femenino inspirado en su vida. Y es entonces, de verdad, en 10 minutos, cuando descubro lo que le ocurre, siendo una niña, como decías, asturiana, nacida
en Degaña, en las montañas de Asturias, en una familia minera, y le ocurre algo, una tragedia, ¿no?, tan grande, de esas que hacen que tu vida se dé la vuelta, y algunos se resignan y otros se rebelan, ¿no? Y a lo mejor toman decisiones y atajos en la vida como tengo que buscar la manera de ganar muchísimo dinero como si fuera un traje de inmunidad, ¿no? Realmente el dinero contra la fatalidad, ¿no? Y eso es lo que me motiva a escribir, lo que le ocurre de pequeña y sobre todo el poder contar una historia de narcotráfico basado en lo que te cuenta una de sus protagonistas. Esto es importantísimo para mí, pero contando el lado humano. O sea, para ver sus miedos, sus anhelos, sus deseos, si son muy distintos de los nuestros y si podríamos llegar a hacer cosas que pensamos que jamás haríamos, ¿no? Te quería preguntar justamente por esa cuestión. Tú, para escribir La Dama del Norte, has llevado a cabo una investigación muy exhaustiva. No sé cuánto tiempo te habrá llevado, pero bueno, has hablado con la propia Ana Garrido, también con algunos de los investigadores que participaron en la Operación Temple, que fue esta operación por la que se le decomisó aquel famoso alijo. ¿Por qué, en vez de optar por una, vamos a decir, una crónica o por una narración en tercera persona, optas por esa primera persona, que tampoco es pura del todo porque en algún momento das voz a otro personaje? ¿Por qué esa opción en vez de lo más, digamos, trillado, que habría sido irte directamente a la tercera persona, contar la historia como un espectador o como un testigo, como un oyente de lo que te cuentan otros? En primer lugar, lo que no quería es hacer una crónica policial, una crónica judicial, una biografía. No me interesaba esa parte, ¿no? Lo que me interesaba era contar lo que realmente fue, los elementos que son en su vida absolutamente fuera. O sea, yo necesitaría 2, 3 vidas, cualquiera de nosotros, para juntar tanto sobresalto como le pasa a ella. Pero para poder contar eso me parecía importantísimo hacerlo en primera persona. La forma de llegar de lo que ella me cuenta, pasado por el filtro del autor, y poder llegar a contar para que realmente el lector pueda sentir lo que está ocurriendo, porque el hilo conductor en esta novela es el miedo. El miedo. Ella tiene miedo de joven, ella tiene miedo de niña. A todas esas cosas que le van ocurriendo se suma la entrada en la industria criminal del narcotráfico, y para mí era muy importante que a través de los ojos de ella, en primera persona, el propio lector fuera siguiendo sus propios pasos como si fuera ella misma. Pero claro, elegir la primera persona tiene como inconveniente que ocurren cosas que ella no sabe. Y ahí sí que, en vez de entrar en la figura del narrador omnisciente, quise abrir una segunda voz con el policía, con uno de los policías con los que hablé, porque me comentabas si hay una investigación. Pues de 1 año y medio de investigación. Yo, lógicamente, me he estudiado la causa, la Operación Temple, en cuyo marco fue detenido el cártel entero. He hablado con los agentes de la autoridad que participaron en la detención de todos los que formaban parte de esta organización. He llegado a hablar con la persona que la detuvo y que hoy en día mantiene una relación de amistad con ella. Y esto es una cosa que me parece magnífico, porque la policía dice, delincuentes sí, pero dentro de los delincuentes hay personas que tienen instinto criminal nato y otras que no tienen instinto criminal nato. Y esto provoca una pregunta. Oye, ¿has ejercido la violencia alguna vez? Porque claro, en este mercado no tienes un problema de incumplimiento y no acudes a un tribunal para que te dé la razón, ¿no? Aquí se ejerce la violencia, aquí hay peligro, aquí las decisiones es la diferencia entre la vida o la muerte, ¿no? Entonces todo eso, ese hilo conductor que es el miedo, lo quería contar desde su punto de vista, pero también con la contraposición de lo que opina la policía. Sobre todo cuando se desata una operación que va generando un cerco hasta que al final se cierra como una trampa sobre todos ellos, ¿no? O sea, realmente hay cierta fatalidad en su vida, ¿no? Has empleado antes la palabra rebelión. Yo la traía apuntada, asociada a otra, que es determinismo. Como tú has dicho, Ana Garrido viene de una familia minera que trabaja en una explotación minera privada en Degaña. Es una familia pobre o empobrecida, una familia, digamos, normal dentro de ese marco sociológico del suroccidente de Asturias. Y ella, a partir de cierto suceso traumático al que te has referido, no tiene otro objetivo que salir de allí por lo legal o por lo criminal. Sí, ella, recuerdo que al principio de todo me dijo, me gusta el dinero, me gusta mucho el dinero. Yo esa declaración de intenciones ya desde un principio
Digo, ¿pero qué hay ahí detrás, no? Y cuando empiezas un poco a escarbar, te das cuenta que para ella el dinero es una manera de que no me vuelvan a ocurrir cosas, ¿no? O sea, entonces, claro, cuando hablamos de ganar dinero, cualquier persona no gana dinero trabajando 8 horas al día en un trabajo normal. O sea, los mecanismos de hacer dinero suelen ser, en industrias criminales, es muy complicado hacer grandes fortunas cuando uno se levanta y trabaja todos los días, ¿no? Entonces ella toma esa decisión, una decisión que es un atajo. Y esto es como, pongo el ejemplo de los ciclistas, ¿no? Puedes ganar el Tour de Francia dopado, pero luego si te pillan, no es que pierdas el premio, pierdes toda tu vida, toda tu carrera deportiva está puesta en solfa, está puesta en tela de juicio. Esto es lo que ocurre. Entonces, ella es madre. Ella, a cada paso de las cosas que va haciendo, porque cuando entra en esta industria criminal es como un campo, es como una continua sucesión de pruebas. Ella no es la amante de nadie. Esto me parece, a mí esto me motivó mucho. No es la amante de nadie, no tiene arraigo con este mundo. Ella empieza desde abajo, siendo mujer, en un mundo, vamos, dominado por la testosterona. O sea, un mundo de hombres. Y hay un capítulo que se llama Ovarios, porque lo que hace con un carrito de la compra, o sea, es fascinante. O sea, prevalece sobre los tíos que tiene alrededor porque le echa más pelotas. O sea, no utilizando herramientas que tradicionalmente se han atribuido a las mujeres. Este caso de esta mujer no es la amante o que es la heredera o que sencillamente hereda, ¿no? Pues una especie como, ¿no? de organización. No, se lo gana a pulso como en cualquier organización, porque la forma de progresar en una industria criminal no difiere de cómo progresas en una industria legal. O sea, aquí se utilizan palabras como es honesto, esta es una persona seria, te puedes fiar de él, con él puedes hacer negocios, ¿no? Entonces ella va labrándose ese nombre y pasa de ser Ana a ser la rubia, como era conocida en el mundo criminal, junto con la reina del norte. Recuerdo que estando en la Feria Internacional de Buenos Aires, en televisión, hablando, me decían, bueno, pero el título que viene de la reina del sur de Arturo Pérez Reverte. Digo, no, es que al revés. Tuve que cambiar el nombre, no pude ponerle la reina del norte, precisamente. Para que no pareciera un plagio a la inversa, ¿no? Claro. No tiene absolutamente nada que ver. Son novelas absolutamente distintas. El gran Arturo Pérez Reverte es una gran novela, La reina del sur. Pero yo le puse La dama del norte, de acuerdo con la editorial, precisamente para apartarse un poco del título de la novela del gran Arturo Pérez Reverte, ¿no? Has hablado del arrojo, de la osadía de Ana Garrido, pero también en la novela están muy presentes las dudas, como la cara B, digamos, que la protagonista duda, no tiene claras muchas cosas cuando se embarca en esta aventura que al final tuvo resultados para ella no muy positivos. A mí esto me parece fundamental, porque siempre tenemos este estereotipo de narcotraficante, ¿no? Que es una persona, pues voy a hacer esto y lo hago y no pienso en las consecuencias. Cuando ves un poco y hablas con la policía y ves quiénes tienen este instinto criminal nato y quién es un delincuente y no lo tiene, como es el caso que me transmite la policía, que es el caso de ella. ¿Por qué? Porque la policía está escuchando muchas horas, y a través de las escuchas y de los seguimientos consiguen hacer un retrato perfecto del carácter, del cuadro psicológico, psicoanalítico de todas las personas que intervienen. Cuando cuelgas una llamada y llamas a otro, le dices, que me acaba de decir, o sea, un poco bien, ¿no? Entonces, a veces te decían, no sabían en algunas ocasiones dónde estaba realmente, ¿no? Y cuáles eran los peligros que acechaban. Ella siempre tenía la duda porque todo lo que hacía era, bueno, voy a hacer esta operación de droga, voy a hacer esta entrada de cocaína, quizás puede ser la última, pero esto es como, y te lo dice la policía, esto produce un chute de adrenalina que es muy difícil que veamos narcotraficantes que se hayan dedicado a esto y que puedan reconducirse, porque hay cierto ego en decir, puedo volver a hacerlo, ¿no? Ella está en la cárcel ahora, de nuevo, pero fue por una condena que se produjo mientras estaba en libertad condicional. Ella duda siempre, ella tiene miedo siempre. Ese hilo conductor del miedo, el miedo sale al encuentro cuando pones tus límites a prueba, ¿no? Entonces ella lo que tiene es una gran capacidad de control del miedo, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la sangre minera, ¿no? Esta capacidad de enfrentarse a la adversidad que tienen los mineros está muy presente, todo lo que es su estirpe minera en el libro. Para mí es fantástico, como cuando me dijo, Ulises, yo no fui un sapo. ¿Qué es esto? ¿No?
este palabra, ¿no? Este palabra colombiano. Digo, no fui un sapo porque yo no traicioné a nadie, yo no confesé, yo directamente me callé allí donde todos aquellos hombres, ¿no?, tan poderosos, resulta que cantan y buscan una reducción de condena y la venden. Y ella se mantuvo, ¿no? Y esto yo siempre digo que tiene mucho que ver con esa forma de pensar del minero, ¿no?, de proteger al compañero, ¿no? Pero la duda está siempre presente porque ella es madre y ella sabe que un error puede llevar o bien a la fatalidad de una muerte o bien a una prisión de muchos años. Y esto es importantísimo porque cuando la encarcelan, y esto hablándolo con gente, funcionarios de prisiones, hablándolo con ella misma, llega un momento, si tienes una condena muy grande, donde todo es un gris. Cada día se convierte en el siguiente, ¿no? Y un buen día sales, ¿no? Te has mirado al espejo y te encuentras, y de hecho lo reflejo esto en el libro, ¿no?, cómo ella se mira justamente el día que sale de prisión. Pero en el caso de alguien que deja algo fuera, esto funciona de otra manera. Ella tenía un hijo. Entonces, cada día que pasaba era un día que ella era menos madre. Era un día que ella estaba más alejado de su hijo. Y para mí fue muy importante reflejar en la novela ese hecho de cuando ella está con su hijo y el hijo, cuando tiene una necesidad, mira a su tía. Y eso duele. Eso le dolía enormemente, ¿no? El haber perdido ese instinto, ¿no?, de decir, el hijo, si tiene una necesidad, espontáneamente o de una manera tal, mira a su madre, ¿no? A eso me refería, aparte ya de las dudas, digamos, sobre la ejecutoria de las acciones, las dudas, vamos a decir, morales, sobre la propia pertinencia, vamos a decir, íntima de lo que está haciendo, ¿no? Esto, mira, yo por ejemplo, cuando hubo una cosa que me planteé desde el principio, no quería hacer un juicio moralizante, no quería condenarla, no quería absolverla, eso se lo dejo a los lectores, que es magnífico, ¿no?, que es mucho más inteligente el lector de lo que puede ser el autor. Pero ella, es que lo hablas con la policía y realmente el delincuente llega a buscar mecanismos de autojustificación de lo que hace. Fijaos una cosa, ella, por ejemplo, o narcotraficantes dicen, el narcotráfico, yo trabajo en importación-exportación. Yo no soy, claro, ella decía, yo soy como además te lo decía la policía, podría ser tan buena vendiendo hortalizas al por mayor como cocaína, porque era una mujer muy inteligente que aprendió todas las técnicas, fíjate, estando en Lleida, en unos grandes almacenes, ella en vez de estar vendiendo ropa de niño, ¿no?, lo que quería era estar mirando hacia el almacén, cómo se organizaban los palés, cómo se organizaba la mercancía, cómo entraba y salía. Y ella apuntaba y todo eso que aprendió con 13 años, luego lo puso al servicio de su actividad criminal. Y es acojonante el escuchar cómo ella ya desde un principio tiene una tendencia con esa idea que tiene de ganar dinero por culpa o lo que yo considero que tiene mucho que ver con lo que vive de niña. Y claro, y entonces ella te dice, luego después de mí, que llega una droga con un 90, un 95 de pureza, empieza el mercado del corte, ¿no? Y ahí hasta donde la conciencia aguante. Y cuando llega al consumidor, el último acto de toda la cadena la tiene el consumidor. Y ponía un ejemplo que es con la corrupción. La corrupción, si nosotros depositamos nuestro dinero con nuestros impuestos en los políticos, ¿vale?, no hay ninguna intervención del ciudadano más allá de la confianza de que el dinero que está pagando sea aplicado a fines que sean lícitos y que vayan a favor y en garantía del interés general. Pero en el hecho del consumo hay una responsabilidad individual, ¿no? Yo soy de los que opina que la responsabilidad individual en la vida también es importante, no puede ser el papá Estado el que no, la responsabilidad individual es importante. Esto lo comentaba, recuerdo, con una periodista, tuvimos una conversación en Barcelona, y al final llegamos a este punto de encuentro. Ella, como muchos narcotraficantes, autojustifican con estas mismas claves que te estoy dando yo, el hecho de que ellos no son culpables y que el mercado del narcotráfico existiría con ellos o sin ellos. ¿Ella ha leído la novela? Sí, ella leyó la novela. Creo que se la dio a leer antes a la directora de prisiones. ¿Y sabes qué le ha parecido? Y a la directora de prisiones le gustó mucho y luego tuve la oportunidad de hablar con ella y ella también. Y no es fácil cuando escribes una novela que no es una crónica, no es una biografía, y tienes el árbol, ¿no?, familiar, y tienes a la tía abuela, que era muy importante, ¿no?, para la protagonista, su tía abuela,
tiene un sobrino que era una eminencia, ¿no? Catedrático, ¿no? Bueno, es que estos temas no son algo que interesen para poner al servicio de la novela, como muchas de las cosas que extraigo de la investigación policial y que he dejado al margen porque no quería que fuera una voz ni una crónica, como te decía, policial ni legal, ¿no? Todos los elementos tienen que ser lo suficientes para contar una historia humana, una historia cotidiana, una historia donde nos enseñe si sus anhelos y sus miedos, como te decía, pueden ser los nuestros. Y una pregunta que para mí es importante en esta experiencia perturbadora que debe ser la literatura, que es, ¿podríamos llegar a hacer cosas que pensamos que nunca haríamos? Esta es una pregunta importante, ¿no? Y yo al hilo de esto te quería comentar otra cuestión. Tú eres abogado, lo has dejado caer en algún momento de esta charla. Tus novelas anteriores, digamos que partían de cero, eran ficciones puras, por así decirlo. Aquí has partido de un material que tú estás acostumbrado a ver en tu día a día profesional para transformarlo en literatura. ¿Cómo ha sido de fácil o de difícil ese proceso? Coger un sumario y a través de ese sumario escribir una escena de... En este caso muy complicado. Es un sumario larguísimo, son unas operaciones policiales absolutamente multilaterales, con unas dosis de intuición, de tiempo, de autorizaciones judiciales, una instrucción que aparte el instructor era Baltasar Garzón y Dolores Delgado era la fiscal, ¿no? Aquí hay pues gente conocida y hay un hecho que ocurre durante el proceso judicial absolutamente sorprendente para un abogado que pone en tela de juicio quiénes son los buenos y los malos. Fíjate hasta dónde me atrevo a contar sin decir mucho, ¿no? Pero para mí, claro, probablemente es más fácil que para otra persona desgranar incluso una sentencia de más de 180 páginas con toda la operación policial. Ha sido difícil, pero más difícil es no dar demasiada información al lector para no descarrilar en lo que yo estaba contando, que es una historia humana. O sea, yo estoy contando el lado humano a pesar de las persecuciones, los cambios de identidad, las torturas, los secuestros. Estoy contando mucho de lo que tiene que ver ella con su faceta de madre, su faceta de hermana. Y esta cosa que me parece fascinante, que llevaba una doble vida absoluta. O sea, ella toda la basura la escondía debajo de la alfombra cuando llegaba a su casa. Cuando llegaba a Asturias, se despojaba de las joyas, las dejaba todas en el maletero para llegar, mamá, ¿cómo estás? Y no despertar unas preguntas incómodas, ¿no? ¿Pero en qué trabajas, hija? En el departamento de administración de una empresa, ¿no? Es lo que decía. Nos quedan muy pocos minutos. Yo quería finalizar con una cuestión. En realidad son dos cuestiones. Una es que, que no solo fabula sobre Ana Garrido, también sobre la gente que estaba a su alrededor y que también son personas reales. Pero quiero que lo cuentes. Yo ya me sé la historia, así que lo puedo hacer así. El mes de mayo, Ulises fue invitado por una amiga común, la bibliotecaria Chelo Veiga. Fue de excursión con un club de lectura que había leído la novela a Degaña a ver la tierra natal de Ana Garrido y cuenta lo que pasó allí. Bueno, fue el lenguaje de las contraventanas. Efectivamente hay una historia que todos los personajes que hay en la historia, salvo uno creo, hay una mujer, Camille, que es la que me permitió empezar a novelar, porque es difícil, ¿no? Cuando tienes una historia real, encontrar la manera de desapegarte de la rigurosidad, ¿no? de la biografía. Cuando irrumpe Camille en la historia, cuando ya empiezo a novelar en Lleida, que era la propietaria de estos grandes almacenes, unos grandes almacenes que existen en realidad, y yo ya empiezo a encontrarme cómodo a las 60, 70 páginas, la dosis de lo que hay de realidad o no es como un golpe, un jarro de agua fría cuando llego a Degaña, ¿no? Porque llego arriba de todo a la mina y bajamos a un bar que se llama El Madrileño y entra el club de lectura, pues el autobús y tal, a pedir un café al baño, pues un café así como oscuro, ¿no? Una persona por lo típico que parece casi tomándose allí un aguardiente, ¿no? A las 11:30, a las 12 de la mañana, estaba la propietaria del local y Chelo, la amiga común de las bibliotecas públicas de Oviedo, es que hemos venido siguiendo los pasos de una persona que está basada en la novela de Ulises Bértolo que está allí, y entonces ella dijo: ¿ese señor es Ulises Bértolo? Sí. Entonces, claro, resulta que los adversarios de la protagonista viven en el mismo pueblo. Y uno se da cuenta que las rencillas,
trascienden décadas, ¿no? Y que las cosas y las heridas siguen vivas 30 años después. Entonces había una especie de lenguaje de contraventanas que se abrían y que se cerraban en nuestra visita, ¿no? A los lugares donde transcurre su vida de joven, ¿no? y de pequeña, antes de marcharse a Madrid, que es donde desarrolla su carrera criminal. Y bueno, la verdad es que se quedó mirando y dice, no se mueva por favor que voy a buscar el libro, ¿no? Entonces dije, bueno, salimos vivos, ¿no? No hemos caído en el bar de quizás los adversarios. Bueno, con cierta ironía tuvimos la verdad es que un viaje maravilloso y bueno, no nos recibió la autoridad, no nos recibieron porque bueno, había, ya digo, en estos temas siempre hay ciertos secretos, ¿no? Y ciertas cosas que probablemente no sientan bien en todos lados. Por supuesto, los nombres no son reales, pero las biografías sí lo son. Pues si queréis saber por qué Ulises temió morir en Degaña, comprad La Dama del Norte, leedla, no os arrepentiréis. Él va a estar ahí firmándola ahora mismo y despidamos con un fuerte aplauso.